Buenos días para todos. Les extendemos una cordial bienvenida a la capacitación que tendremos el día de hoy. La capacitación será otorgada por Gabriel Firpo, va a ser nuestro panelista. Él es el gerente de ventas para Latinoamérica. Entonces vamos a contar con una valiosa capacitación de parte de la marca de Ceramic Speed. En este momento pues vamos a habilitar ya la cámara y Gabriel va a quedar como organizador como tal de la capacitación. También nos acompaña Juan Manuel Aristizábal, quien es el jefe de la línea de bicicletas de ProPartes. También les queremos comentar que si tienen alguna duda, alguna inquietud, la pueden dejar en la sección de preguntas. Y adicional, tenemos un documento adjunto que es el mapa de compatibilidad de bloques de centro de Ceramic Speed, de los cuales nos va a hablar Gabriel el día de hoy. Entonces, Gabriel, te extendemos una cordial bienvenida y muchas gracias por estar acá. Sí, muchísimas gracias por permitirme dar esta capacitación. Eh, Esta capacitación, como bien decías, se va a enfocar en la compatibilidad de bloques de centro, que suele ser una, una de las cuestiones que más puede confundir a los ciclistas y a las tiendas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, hablar un poquito de la compatibilidad y por qué existen tantos estándares. Eh, Ahora mismo voy a poner mi presentación, así ya nos vamos adentrando. Esa es mi pantalla. Y solo un segundito. Ahora sí estamos. Entonces, probablemente muchos de ustedes tengan estas situaciones donde existen dudas sobre la compatibilidad de tal o cual marca con cierto bloque de centro. Y probablemente sea una de esas cuestiones que es más recónditas en el conocimiento del mundo del ciclismo, por ser una parte que está oculta y que históricamente las marcas no le ponen mucha atención al bloque de centro y las compatibilidades y demás. Entonces, ya metiéndonos sobre esto, como marca, nuestro foco de atención está sobre todo aquello que está escondido en la bici, pero que tiene un impacto muy grande sobre la calidad de rodaje y sobre la sensación de rodaje que tiene el ciclista arriba de la bici. Entonces, antes de pasar a compatibilidad, quiero enfatizar la importancia que tiene la caja de centro en transmitir esa sensación, porque es el punto de unión del ciclista con la bici y es lo que va a ser clave en la transmisión de potencia del ciclista a la bici. Y es acá donde se puede perder una parte importante de esa potencia. Y como les decía, históricamente eh, las marcas no le han puesto mucha atención. Yo siempre trazo la analogía de que es como que si me compre un auto de una marca premium, no sé, un Mercedes-Benz, un BMW o la marca que se imaginen, y que siga teniendo una radio con cassette y solo radio. Entonces, a veces cuando veo bicis tope de gama que vienen con unos bloques de centro que son hechos en plástico, eso es un contraste muy fuerte y no hay una relación entre la calidad que tiene el resto de la bici con ese tipo de partes como el bloque de centro que tanto impacto tiene en la experiencia del ciclista. En nuestro caso, como marca, nos enfocamos en el máximo, poder hacer más eficiente esa parte. Nos manejamos con muchísima precisión para lograr tanto que el encaje entre la bici y el bloque de centro sea perfecta y además en ofrecer la mayor compatibilidad posible. Si bien dentro de nuestro discurso está siempre el tema de ahorrar watts, otra de las grandes ofertas de valor o lo que ofrecemos como valor es la durabilidad y la compatibilidad. La cantidad de referencias que tenemos
para caja de centro es una, no sé, estamos hablando de 200 referencias diferentes entre todas las combinaciones que pueda haber. Y estas abarcan todas las disciplinas, ruta, mountain bike, triatlón, gravel. Hay gente en unos lugares que igual le ponen Ceramic Speed a sus bicis plegables de transporte. Entonces, ahí realmente tratamos de abarcar la mayor cantidad posible de variaciones que existen en el mercado y calculamos que el 99% de las posibles variantes de caja de centro que hay en el mercado, podemos ofrecerle un upgrade. Existe alguna variante que no la tenemos, porque a veces a algunas marcas se les ocurre hacer alguna medida personalizada, entonces ahí no podemos ofrecerlo, pero el 99%, la amplia mayoría de lo que existe en el mercado, sí se puede. Entonces, como para enfatizar esa parte, acá lo que se ofrece en el bloque de centro, el valor es, número uno, reducir la fricción, claro, la rigidez y la suavidad, y también el hecho de que el encaje sea perfecto y sin ruido. Para ir sobre lo que hace la diferencia a nivel de los materiales, los materiales que usamos son los mejores que hay en el mercado. Eso incluye la cerámica que usamos, eh, que es una cerámica que no es la misma que usa el resto de los rodamientos. Muchas veces cuando la gente dice, no necesito Ceramic Speed porque ya tengo rodamientos cerámicos, ahí lo que hay que enfatizar es que de la misma forma que existen en el nivel de cuadros de carbono diferentes niveles y calidades de carbono, lo mismo pasa con la cerámica. Y en este caso nos encontramos con que somos la única marca en el mercado que tiene este nivel de material y el nivel de trabajo que tenemos. Entonces, cuando vamos al corazón del rodamiento, que son los balines dentro del rodamiento cerámico, entonces ahí, si hacemos una comparativa, estamos hablando que respecto al acero, estamos hablando de 400% más de suavidad, 128% más de dureza y 58% más livianos. Y cuando hablamos con respecto a otras marcas cerámicas, 15% más de suavidad, 15% más de dureza y 58% más de resistencia. Como para resumirlo, cada uno de las bolitas de cerámica que está dentro del rodamiento lleva un tiempo de manufacturación de 60 a 70 días. Cuando nosotros vemos el acero, por más que ruede bien y que sea fabricado en Japón o alguna cosa de esas, el acero por naturaleza, si lo analizamos en un microscopio, es imperfecto, o sea, es una textura bastante rugosa. Y eso al nivel que estamos manejando es bastante, genera fricción y a la larga nos va a generar un problema de desgaste. Entonces, esos 60, 70 días que nos tomamos en la fabricación de los balines es en que la superficie del balín sea perfectamente suave y eso nos da una menor fricción y muchísima más durabilidad. Y después, en cómo está construido el balín, lo que hacemos es que esos balines queden completamente alineados con una jaula de poliamida, que es esa pieza de plástico que sostiene a los balines, y eso está hecho a una precisión de milésimas de milímetros, y eso es justamente lo que nos da el siguiente diferencial, que no es solo el nivel de precisión, no es solo el nivel de material, sino también el nivel de precisión. Acá lo que está haciendo la colega en Dinamarca es medir cada uno de los balines que le llega a un nivel de milésimas de milímetros. Entonces, cada uno de los balines que va a ir adentro de cada uno de los rodamientos del bloque de centro o eventualmente de ruedas o lo que sea, es igual en medida que el resto de los balines. Normalmente si nosotros vamos a una ferretería o compramos un rodamiento más genérico, o incluso esto nos va a suceder si compramos un rodamiento cerámico de otra marca, va a haber una diferencia entre la medida de los balines en una proporción de fracciones de milímetro, pero eso ya me hace una diferencia. Entonces,
para eliminar esas posibilidades de mayor desgaste o de mayor fricción, nosotros lo que hacemos es que cada uno de los balines que nos llega lo medimos a una precisión de milésimas de milímetro para lograr que todos los balines que están adentro del rodamiento sean exactamente iguales en medida. Esa herramienta que ven ahí, que es como un calibre, pero es un calibre con muchísima más precisión, que lo girás un poquitito y ya te cambia la medida. Entonces, con eso es que se mide cada uno de los balines que va dentro del rodamiento y aseguramos un nivel de precisión mucho más alto, además de lo que hablaba de la calidad del material. Entonces, ya con eso tenemos un poquito idea del nivel de valor que tenemos en una pieza que parece pequeña y sin valor, pero que en realidad tiene un impacto muy grande en el ciclista. Entonces, cada una de estos bloques de centro pasa por varias manos, 4 o 5, que son entre los que hacen las medidas de los balines, que después lo ponen los rodamientos ya adentro de las copas de aluminio, y después lo que son los controles de calidad, que también se hacen a mano y que son varias veces. ¿Cuál es el resultado de todo ese trabajo de precisión? Que logramos como mínimo una durabilidad 50% mayor a los otros rodamientos cerámicos, como mínimo. Porque después cuando pasamos al recubrimiento, lo que es el coated, estamos hablando de 2 veces, 3 veces más durabilidad que el siguiente competidor a nivel cerámico. Entonces, eso nos está dando una medida de cómo es que repercute ese trabajo de precisión que hacemos. Y si se preguntan qué es el coated, porque nosotros tenemos dos variaciones o dos versiones, una es el rodamiento estándar y otra es el coated. El coated es una pequeña capa que va sobre la, la pista de rodamiento hecha en acero inoxidable, se le pone una capa especial que es muy delgada, ahí nos estamos hablando de 3 milésimas de milímetro, pero que nos da una mayor dureza, hasta 75% más con respecto a la pista de acero normal, y eso reduce muchísimo el desgaste y también nos resiste muchísimo la corrosión. Algo que es especialmente importante, la mayoría de las zonas de Colombia son muy húmedas, especialmente el clima costero, donde hay calor y hay humedad, eso es muy agresivo sobre los rodamientos, sean de la marca que sea. Entonces, sabemos que el punto de falla no son los balines de cerámica, son las pistas de rodamiento que eventualmente pueden sufrir corrosión. La barrera que se genera es la grasa para poder evitar que la humedad se cuele adentro del rodamiento por más sellado que tenga. Entonces el coated o el recubrimiento lo que le da es una resistencia mayor frente a la corrosión y además una mayor suavidad. Con eso, el resultado es que tenemos 4 años de garantía sobre el rodamiento, que es estándar, y 6 años sobre el que es coated, que es lo más que se ofrece en el mercado de los rodamientos cerámicos. Entonces, esa es una opción muy buena para todos aquellos ciclistas, especialmente que están en la costa. Pero realmente lo recomiendo para cualquier ciclista si le quiere sacar un poco más de durabilidad al rodamiento. Siempre es la mejor opción. Estamos hablando de que en promedio va a estar pagando 25% más en su precio por un 50% más de durabilidad si nos guiamos por los años de garantía. Naturalmente, esta garantía está hablando de cuando se hace el mantenimiento en tiempo y forma, y no si mañana viene un ciclista y me presenta un rodamiento con todo corroído, con óxido, y me pide garantía, entonces ahí vamos a estar en la situación incómoda de decirle que eso no está cubierto por la garantía, porque sabemos que inequívocamente el óxido no es una cuestión de fábrica, sino que es una cuestión de mal mantenimiento. Entonces también es importante hacer un trabajo muy proactivo con los ciclistas de poder anticiparnos a que hagan un mantenimiento preventivo y no que cuando llegue la bici es cuando ya les está haciendo ruido el rodamiento y nos encontramos que el rodamiento está
con óxido. Entonces, eso es un poquito las generales del bottom bracket o de la caja de centro o bloque de centro. Ahora sí vamos a la cuestión central de esta presentación, que es encontrar la compatibilidad correcta, que sé que es un tema bastante problemático. Entonces, en la mayoría de los casos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer como paso es, ¿qué tipo de bici es? Porque eso nos va a afectar en la medida. Luego, tipo de caja de centro, press fit o rosca, en algunos casos muy, muy limitados, thread fit, que ahora les explico qué es. Cuando hablamos de press fit, muchas veces me pasa que cuando alguien me pregunta, bueno, tengo una caja de centro, no sé cuál es, y me dice, es press fit. Y press fit puede ser un montón de cosas. Entonces, solo me está dando, es como alguien que diga el color. Sí, me estaba orientando un poquito más, pero necesito más información porque dentro del press-fit hay un montón de estándares. Y si es rosca, también puede ser rosca italiana o rosca inglesa. Después está el ancho total de la caja de cuadro, diámetro de la caja de cuadro, diámetro de eje y largo de eje. Entonces, para resumirlo, número uno, qué tipo de bici es, si es press-fit o si es rosca. Y después, básicamente, el ancho y diámetro de la caja de cuadro es el estándar. Diámetro del eje o largo del eje es lo que me va a dar si es Shimano, si es SRAM-DAV, si es Campagnolo, eso es el largo de eje. Entonces, para ubicarlo en las coordenadas, primero tengo que saber marca y modelo de la bicicleta y de ahí saber cuáles son las bielas o cranksets que está usando. Me podés decir que la bici usa, si es Giant, y es una Giant de ruta, una Giant Propel, por decirlo así, entonces ahí yo ya sé que es BB86, pero ese dato solo no me dice cuál es la caja de centro que necesito. Además de eso, necesito saber si está usando Shimano, si está usando SRAM DAV, que ahora son las dos medidas que más se usan. DAV estamos viendo que está creciendo muchísimo y está desplazando al eje de 30 milímetros y un tantito a Shimano, dependiendo del mercado. Entonces ya con esa información tenemos ubicado cuál es el bloque de centro que necesitamos. Dentro de las cajas, de los tipos de caja, entonces uno es press fit y el otro es rosca. Press fit, todo lo que me está diciendo es que entra a presión. Rosca, se explica bastante bien, quiere decir que es un sistema de rosca. Después, los que hayan trabajado con Colnago, Colnago tiene la curiosidad de que hizo una mezcla entre press fit y rosca, y algo que se llama thread fit, que las copas de aluminio entran en rosca, pero después hay otra copa de aluminio que hace entrar al rodamiento como si fuera presión. Para el press fit se usa una herramienta para, para encajar los rodamientos o sacarlos. Rosca se usa otra. Press fit suele ser el más problemático a nivel de las tolerancias, sobre todo cuando son bloques de centro de polímero. Pero, en definitiva, press fit y rosca es lo que nos vamos a encontrar el 99% de las veces en el mercado. Ancho de la caja y diámetro interno del cuadro. En situaciones extremas, normalmente tenemos que ir a esta situación de medir el ancho de la caja y diámetro del cuadro, que son las medidas que pueden ver acá. En la mayoría de los casos, puedo ir a la página de la marca y ya darme una idea de cuál es el estándar que usa. Muchas veces resulta un poquito confuso que de repente usan el estándar de Shimano, que es BB72 no sé qué, no sé cuánto, o BB41 o 42 no sé qué, no sé cuánto. Y esos en realidad son todos BB86. Lo que resulta confuso es que en la nomenclatura de estándares a veces se usa el largo de eje como BB86 y a veces se usa el diámetro, el largo de eje no, el largo de la caja. Y a veces se usa el diámetro interno del cuadro, como en el caso del BB30, entonces eso no ayuda. También a veces esto puede generarme algunas confusiones, porque existe un estándar que se llama Pressfit 30. Sin embargo, el BB30, que es otro estándar diferente, también es Pressfit. Entonces, ahí se pueden dar algunas confusiones. Pressfit 30 es una cosa, BB30 es otra.
cambia el diámetro de la caja. Entonces ahí, y la forma en que va dentro del cuadro. Entonces también ahí necesitamos diferenciar entre uno y otro para indicar correctamente cuál es el bloque de centro que necesitamos. Y después que tenemos el estándar que usa el cuadro, en base a la interfase y a las medidas que vimos, van a estar el diámetro del eje. Esto es bien importante porque me va a dar la medida interna que necesito para el bloque de centro. Entonces, lo más genérico es 24 milímetros Shimano. SRAM GXP ya estaba de salida, pero me puedo encontrar alguno que SRAM GXP la medida es asimétrica, o sea que de un lado es 24 milímetros, el otro 22. La mayoría de este grupo trabajan muchísimo con SRAM, entonces esto lo debe entrar clarísimo. Y después el DAV usa, a fines prácticos, usa 29 milímetros de diámetro, entonces esa es otra medida. Y después tenemos algunas otras que son eje 30 milímetros, como algunos FCA, algunas bielas que son de rotor, algunas SRAM Red de la era pre-DAV también venían con 30 milímetros. Entonces ahí hay varias opciones. Interesante la aclaración acá, es que BB90 no es, al menos nosotros no lo hacemos compatible con SRAM DAV. La combinación de rodamiento BB90 con SRAM DAV es un rodamiento que no existe en nivel general. Creo que se hace, pero es extremadamente raro y difícil de hacer. Entonces, nosotros no lo hacemos. Creo que existe en el mercado, pero ahora que Trek se está pasando al T47, que es de rosca, entonces ya no es tanto un problema. Y después está la siguiente cuestión, que es el largo de eje. En el caso de BB30, por ejemplo, el largo de eje va a ser 68 milímetros. O sea, es un cuadro relativamente angosto frente a otras medidas que pueden ser 86 milímetros de largo, 90 milímetros de largo, que es el caso de Trek. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar diferentes variantes. Lo importante a saber acá es que los ingenieros de todas las marcas tienen una diversidad de caminos para llegar a esa idea que tienen de la rigidez que necesita la caja de centro. Vas a tener a cierto grupo de ingenieros que dicen, no, tengo PB30, o sea que tengo un diámetro más ancho, pero no necesito un ancho muy largo en el cuadro, solo con 68 milímetros está bien, ya con eso consigo una rigidez suficiente. Va a haber otro que diga, no necesito tanto diámetro como en el caso del BB86, pero necesito un eje más largo, o necesito solo el eje más largo, o necesito que uno de los rodamientos quede por fuera del cuadro y el otro por dentro, como el caso del BB Wright o el caso del PF30A de Cannondale. Y entonces ahí es donde empieza a hacer una cantidad de estándares diferentes. Por darles un ejemplo, BB86 es una medida, ¿no? BB86, el nombre se origina en el largo del cuadro, tiene un diámetro que es un diámetro interno que son 41 milímetros y el largo de eje 86.5 milímetros. Hasta ahí todo bien, pero viene los fabricantes, como por ejemplo Williams, y dicen, está bien que el eje sea 86.5 milímetros, pero para lograr realmente rigidez necesitamos que el diámetro sea como el BB30, que sean, en vez de ser 41 milímetros, sean 46 milímetros. Y entonces el Willier, en vez de usar la medida BB86, termina usando una medida diferente, crea un estándar diferente que se llama EVO 386, que es una mezcla entre el diámetro interno del BB30 o el Pressfit 30 y Pressfit 30, perdón, y el largo del BB86. Y entonces tenemos una mezcla entre ambos. O el caso de Cervelo, donde en realidad del BB Wright de Cervelo, el rodamiento que usa es exactamente el mismo que el BB30 y el Pressfit 30. Pero
tienen la diferencia de que eh, uno de los rodamientos va adentro del cuadro y el otro queda afuera del cuadro. Entonces, eso es lo que se llama un estándar asimétrico. Y ahí tenemos el BB Right. Si llega un ciclista y les dice necesito BB30 para mi Cervelo, lo que probablemente esté dando es la medida de su rodamiento. En cuanto a medidas está bien, pero si quisiera sacar el rodamiento BB30 de la copa de aluminio, el BB Right, va a ser casi imposible que cuando lo saque, que además va a ser un trabajo muy, muy violento, por decirlo de alguna forma, después que el rodamiento cuando lo vuelvo a poner quede bien. Entonces, para eso está el BB Right, que ya queda el rodamiento en su caja, en su copa de aluminio. Esas son algunas variantes. En términos generales, y ahora voy a cómo usamos esta tabla, el mundo del ciclismo ahora se está migrando a la rosca. Y esto se está dando primero con Trek y Specialized, que son los que probablemente vean más en el mercado junto a Giant y Scott. Tanto Cervelo, perdón, Specialized y Trek se están migrando al eje rosca. Entonces, ya desde el 2021, Trek está usando T47 para todas sus bicis, salvo la Speed Concept, y Specialized está usando BSA para todas sus bicis. T47 es un estándar relativamente nuevo y BSA es un estándar que tiene añares, pero Specialized decidió volver a ese estándar. Entonces, esto ténganlo en cuenta para todas las bicis nuevas de Specialized y Trek tienen este estándar. La particularidad dentro del estándar de Trek es que usa T47-86. Esto quiere decir que el largo de eje es 86. Existe otro que es T47-68 que están usando algunas marcas que probablemente no veamos tanto en nuestros mercados en Latinoamérica, incluyendo Colombia. Entonces, es el otro estándar, pero normalmente el que necesitan para Trek es el T4786. De hecho, esta matriz ya hay una nueva que los orienta en cuanto a cuál es la marca que más comúnmente usa cada uno de los estándares. Si descargan la matriz de compatibilidad nueva, ya van a encontrar eso, que esa está en GoToWebinar. Entonces, esa es una tendencia y de hecho, con Cervelo, que también la usan mucho los triatletas, van a migrar de BB Right, que era Pressfit, a T47A. El A, después del 47, lo que me está indicando que es asimétrico. O sea que se van a mantener con esa idea de que los rodamientos uno tiene que ir adentro del cuadro y el otro fuera del cuadro. Y van a pasarse a rosca. Entonces, Cervelo, Factor, y hay otra marca más que me parece que es Quintana Roo, no es tan grande, se están pasando a este nuevo estándar. Entonces, esto a tenerlo en cuenta. Después, Scott Giant, por mucho tiempo se han mantenido con BB86, Pinarello hace mucho tiempo que está con el nuevo, con el nada nuevo rosca italiana, pero no por eso peor. De nuevo, las F-Series que van a salir ahora, ya salieron de Pinarello, también llevan rosca italiana, entonces ahí es bastante fácil. Menciono Pinarello porque normalmente tenemos ventas muy fuertes en muchos mercados de rosca italiana y sabemos que es de la mano de ciclistas de Pinarello, así que si trabajan con Pinarello en sus tiendas, ese es un ciclista que normalmente es un prospecto fuerte para un acrylic de Ceramic Speed. Y acá el ejemplo, volviendo a la temática de la tabla, es si por ejemplo acá nos llega una bici de ruta que es con Pressfit, cuando medimos el ancho de la caja de centro, es 86.5 milímetros, medimos el diámetro interno, 41 milímetros, y después sabemos que el diámetro de eje es un Shimano, entonces ahí ya sabemos que lo que necesitamos es un BB86 Shimano, que de hecho es una de las medidas que más vendemos a nivel mundial porque es compatible con una cantidad importante de marcas.
A veces lo que van a notar es que para bicis de montaña, de Scott o de Giant, en vez de decir BB86, dice BB92. Lo único que nos está cambiando es el largo de eje, que pasa de ser 86 a 91.5, entre 89.5 y 91.5 milímetros. Como ven, cuando vamos si buscamos BB86, lo que vamos a notar es que son las copas de aluminio con el rodamiento, pero no tiene un eje por dentro. Entonces, no tengo un problema de compatibilidad en cuanto a que me cambie el largo de eje. ¿Podría usar el BB86 Shimano de ruta en media montaña? Sí. Solo que nosotros recomendamos que para montaña siempre se use coated, porque es una bici que está mucho más expuesta a los elementos ambientales, entonces el coated va a tolerar mucho más esa situación. Y después lo que vamos a ver es que en algunos casos hay compatibilidades en común. Por ejemplo, el PressFit 30 para eje de 30 milímetros es el mismo que para BB Ride y Evo 386. Entonces, acá el PF 4630 es el mismo para un montón de estándares. Entonces, ahí tengo bastante compatibilidad. Y después, en el caso de BB86, al BB86 30 milímetros le llamamos PressFit 4130. Eso es porque pasamos del 86 de la medida del largo del cuadro al diámetro interno. Sé que en este momento algunos de ustedes deben estar pensando que esto es un lío. Es la locura de la industria del ciclismo, que cada uno decidió hacer su estándar. Creo que de a poquito estamos tratando, o mejor dicho, toda la industria y todas las marcas están unificando algunos estándares. Entonces, como el T47 o Trek y Specialized migrando a Rosca, y eso va a dar un poco menos de dolores de cabeza en cuanto a estándares. Lo demás es práctica. En la medida que uno trabaja con esto, va agarrando más agilidad en saber cuál es cada compatibilidad. Siempre lo recomendable es verificar cada compatibilidad para asegurarse de que están encargando la pieza correcta. Entonces, la parte de compatibilidad es eso. Y después tenemos la parte de instalación. La clave acá es poder aislar mediante grasa las diferentes interfaces y dónde se coloca. Entonces, se puede usar grasa en el largo del eje. De hecho, todas nuestras cajas de centro vienen con nuestra grasa porque es la que recomendamos usar. Y es ahí donde necesitamos poner grasa en el eje. Después, cuando se unen las copas de aluminio, eso nos va a crear una interfase aislada respecto al ambiente. Y después una capa de grasa dentro del rodamiento, que ahora lo vemos. Lo que recomendamos para instalar nuestros rodamientos PressFit es esta herramienta. Mi experiencia personal, sin ser mecánico, instalé 4, 5, 6 rodamientos diferentes gracias a esta herramienta. Sin ser mecánico, mi habilidad mecánica es -10. Sin embargo, leyendo el manual y siguiendo los pasos correctos, extraer rodamientos y volverlos a poner es extremadamente fácil y no hay espacio de error. Si hay algo que estás haciendo mal, lo peor que te puede pasar es que estás ahí enroscando y te queda en el lugar, pero no, nada que se aprieta. Lo que sí de todas formas es importante es que al momento de colocar las piezas, no crear un torque excesivo. Estamos trabajando con más precisión con estas piezas, entonces ahí la clave es simplemente seguir los pasos del manual y con eso vamos a poder extraer los rodamientos y volverlos a poner. Luego, en cuanto a mantenimiento, lo que les decía, para la mayor parte de Colombia les diría que apliquen el intervalo de mantenimiento 1.000 a 3.000 kilómetros o al menos 2 veces al año, dependiendo cuánto ruede el ciclista. Estamos hablando de que la mayor parte de Colombia es húmeda y con calor, entonces ahí sí recomiendo estar con mucho seguimiento al ciclista.
normalmente una de las cosas que me gusta reforzar es que si vendés el Upgrade Ceramic Speed a un ciclista, pero la otra parte importante es que eso te empodera como tienda a que puedas dar un mejor servicio y a fidelizar al ciclista. Ese es el diferencial que se puede crear. No estamos hablando de una pieza plug and play como, no sé, una computadora, un GPS de ciclismo que simplemente lo vendés, el ciclista lo prende, eventualmente podrá tener alguna cuestión de instalación o emparejar sus accesorios, pero no hay mucha cosa. En este caso, al revés, necesita mucho mantenimiento y depende mucho de un buen servicio. Entonces, ahí es importante y sistematizar el proceso de seguimiento a estos ciclistas, porque es importante asegurarnos de que al momento que lo usan, su experiencia sea la misma al primer día, al año, a los 3 años, a los 4 años. Porque como dijimos, son piezas que tienen mucha garantía. Y el realizar el mantenimiento correcto nos va a permitir no solo que el ciclista esté volviendo a nuestra tienda y fidelizarlo a través de un buen servicio, sino que además su experiencia arriba de la bici siempre sea la misma que al día uno. Entonces es importantísimo respetar los intervalos de servicio y que desde el día uno, cuando el ciclista se va con este update, hacerle saber que existen estos intervalos de mantenimiento que se le recomiendan seguir. Entonces, en cuanto a la grasa, con la grasa azul, si es que es la que les viene en la caja de centro, se recomienda entre un 60 a 80% del llenado del rodamiento, y eso después lo que se hace es esparcir por todo el rodamiento para que quede bien. Eh, ¿Por qué recomendamos nuestra grasa? Porque es la que sabemos que funciona bien a nivel de reducción de fricción y aislamiento con los factores externos. Entonces, siempre vamos a recomendar eso. Si decido poner Motorex, o bueno, dije una marca, no quiero que nadie se ofenda, pero si pongo una grasa cualquiera que tengo en mi taller, se la pongo el rodamiento, existe mucha chance de que el intervalo que recomendamos no funcione tan bien o que se sienta mucho más duro el rodamiento. Entonces, las grasas que nosotros recomendamos y incluimos dentro de nuestros rodamientos, además de que existe la presentación para tallar de 400 mililitros, la idea es que nos permita mantener una proporción entre poca fricción y protección al rodamiento. En el caso de la grasa azul o all round, entre un 60 y 80% de llenado, porque la idea es ni poner poquita grasa ni excesiva, porque si ponemos mucha, el rodamiento queda muy, muy duro. Si ponemos poquita, eso va a repercutir en el nivel de protección que tenga el rodamiento. Si fuera la grasa Long Life, esto lo recomiendo principalmente para aquellos lugares con mucho calor y humedad, entonces ahí entre un 70 y 80% para lograr un poco más de protección. Es una grasa un poco más espesa, entonces sí va a haber un poquito más de fricción, pero a su vez nos asegura que el intervalo de servicio pueda ser un poquito más largo, pero principalmente que haya más protección frente a los elementos de afuera de rodamiento. Finalmente, la TT Grease o grasa de carreras es una grasa de viscosidad dinámica, entonces ahí es una grasa que si bien la consistencia va a ser como grasa al momento de que esté quieta, cuando se mueve se transforma en un aceite. Entonces es para una sola carrera y la menor fricción posible, ahí es un 30 a 50% de llenado. Acá estamos hablando de algo que voy a hacer un ajuste de carrera el día antes, le saco la grasa que tenía antes, le pongo esta y al día siguiente a la carrera o la vez siguiente antes de rodar otra vez, ya sacarle esta grasa y volverle a poner la grasa normal. Entonces, estos son un poquito los tips de mantenimiento y ahora sí me gustaría pasar a sus preguntas. A ver, quizás en el chat o alguna pregunta. No, por Gabriel, ahora no. por el momento no tenemos preguntas. Lo que están sugiriendo de pronto es si hay la posibilidad de que nos compartas las diapositivas Sí, para tener esa información que está buenísima. dale, sí, claro.
Sí, listo, súper. Hasta el momento no hay preguntas. Juan Manuel también quiere presentar algo. Entonces, para darle, por favor, el rol de presentador a Juan Manuel. Ok. Voy a dejar mostrar pantalla y paso a Juan Manuel entonces. Hola Gabriel, ¿Cómo vamos? muy bien, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Creo que estuvo muy clara y nos ayuda mucho para poder identificar fácilmente cuál es el bloque de centro que necesitamos para nuestro cliente. ¿Me pueden confirmar Perfecto. si pueden ver mi pantalla en este momento? Así es, Juan, Sí, se está viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, bien. Para terminar la presentación, me gustaría compartirles eh, cómo pueden encontrar la información de los bloques de centro en el portal de clientes de ProParties. Esta es nuestra herramienta para que ustedes tengan la información, toda la información de producto. Y aquí en la pestaña de catálogo pueden hacer el filtro de la marca Ceramic Speed y en este espacio acá podemos poner la palabra bloque centro. Eso va a traer toda la información, todos los productos de bloques de centro de la marca Ceramic Speed. Esta es la descripción del producto y esta descripción tiene la primera palabra después de bloque centro hace referencia al tipo de caja de centro. Y la segunda parte, SRAMmed Up, hace referencia al tipo de eje de biela. Veámoslo acá en este segundo ejemplo. BB30 hace referencia al tipo de caja de centro y la segunda parte hace referencia al tipo de eje de biela. Eso les sirve para cuando ustedes usen la matriz de compatibilidad que explicó Gabriel. En el eje izquierdo, ustedes vieron que aparece cuáles son las medidas de la caja de centro. Con eso, ustedes van a identificar si es italiano, si es BB30, si es T47, si es BSA. Y con la columna de arriba de la tabla, identifican cuál es el tipo de eje. Y ahí ya determinan si es SRAMmed Up, Shimano, BB30, SRAM GXP, y esa va a ser la segunda parte de la descripción. Adicionalmente, pueden desplegar una información detallada donde pueden encontrar más información sobre el producto y también características específicas. Entonces, en el caso de este bloque centro italiano, es compatible con marco de rosca italiana y el ancho de la caja es de 70. ¿Listo? También pueden encontrar cuál es el contenido del producto, o sea, lo que trae la caja. Entonces son las dos cazoletas de rodamientos, con los rodamientos instalados, 4 espaciadores, la jeringa de la grasa, algunas calcomanías. Bien. En este bloque centro BB30 aparece la misma información. Entonces, compatible con marco BB30, el diámetro de apertura de la caja es de 42 milímetros, el ancho de la caja es de 68. Inclusive recomendamos una herramienta para la instalación y todo lo que contiene la caja. ¿Listo? Bien. ¿Tenemos más preguntas, Sebas? ¿Alguna pregunta? No, Juan, en este momento pues no tenemos preguntas. Solo era si nos podían compartir la presentación, que ya Gabriel nos confirmó que va a ser así. Esta presentación también fue grabada para las personas que no estuvieron o los que estuvieron y quieren visualizarla nuevamente. Les vamos a hacer llegar el link de la capacitación por medio del asesor comercial para que tengan acceso
a esta capacitación. Entonces, yo creo que eso sería todo, ¿cierto, Juan Manuel? Sí, Sebas. Ahí yo creo que Listo. estamos bien. Listo. Gabriel, muchísimas gracias por la presentación. Va a ser de excelente uso Claro. para todos acá. Entonces, esperamos que nos puedas compartir la presentación para tenerla acá Sí, con todos claro. los distribuidores. Al minuto que cerremos esta llamada te la paso, así se la podés hacer llegar al resto del grupo. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre, todo lo que pueda hacer para ayudar y seguir dando información técnica, estoy pendiente y a la orden. Vale, Gabriel, muchísimas gracias. Y gracias, Juan Manuel, también. Y gracias a todos por haber participado de esta capacitación. Esperamos vernos nuevamente pronto. Gracias. Listo, Sebas. Muchas gracias. Gracias, Gabriel.